Saludamos, como siempre, un cordial saludo de bienvenida a todas las personas que nos acompañan en la sala Zoom y quienes nos acompañan por las redes y quienes nos verán en diferido. Hoy es lunes 5 de febrero de 2024 y llegamos a la emisión 481, 481 de la memoria histórica aún no contada del conflicto armado en Colombia. Y para el efecto vamos a analizar una sangrienta emboscada perpetrada por guerrillas liberales y comunistas contra el Ejército Nacional en el área rural del municipio de Puerto López Meta, límites con en ese tiempo, Intendencia del Casanare, en julio de 1952. Han pasado 71 años de este cruento episodio que es el revés más grande que ha sufrido el Ejército Nacional desde que se instituyó como Ejército Nacional en el gobierno del señor Rafael Reyes en 1907. Antes había tenido unos fracasos similares en las guerras civiles, pero pues era otra connotación, otras circunstancias. Este, en la lucha contra los grupos armados ilegales de orientación, en este caso liberal, comunista o conservadora, fue la guerra tripartidista que se inició en los años finales de los 40 hasta mediados de los 60, para después quedar únicamente guerra del comunismo armado y narcotraficante contra Colombia. Es un episodio que amerita un análisis especial y que amerita retraerlo y colocarlo en primer plano para que los colombianos nos demos cuenta que ha sido el Ejército Nacional, con su sacrificio de sangre, sudor y lágrimas, la institución que ha sostenido la institucionalidad a pesar de los pesares y de tantas vertientes de odio y de destrucción tendientes a destruir a Colombia. Adelante, mi coronel. Mi coronel, durante varias décadas, las diversas ramificaciones comunistas colombianas y sus cuadrillas armadas estructuraron el crecimiento metodológico de las cuadrillas de bandoleros comunistas colombianos con bandoleros liberales sobre los llanos orientales. ¿Por qué el municipio de Puerto López Meta juega un rol tan importante en la violencia tripartidista, el nacimiento de las FARC y la violencia narcoterrorista que 7 décadas después no cesa en el país, particularmente en los llanos orientales? Bueno, mi coronel, vemos en el mapa una explicación sencilla pero concreta. Departamento del Meta, aquí en la infografía, ubicado en todo el centro del país, como vemos, es quizá el departamento más privilegiado con ubicación geoestratégica para cualquier evento legal o ilegal que se vaya a hacer contra Colombia o a favor de Colombia. En este caso, pues obviamente es en contra de Colombia. ¿Y por qué? Porque si lo miramos por el occidente, limita con los departamentos de Caquetá, Huila, Cundinamarca, queda muy cerquita del Tolima, sigue avanzando por Cundinamarca y al norte limita con el departamento de Casanare, queda realmente muy cerca al departamento de Boyacá y también limita por el oriente con el departamento del Bichada y siguiendo el eje del río Guaviare prácticamente llega al Baupés. O sea, es un departamento que tiene contacto con la cordillera oriental, facilidad de llegar a la cordillera occidental y cruzar el Valle del Magdalena y caer al Cauca y al Pacífico. Tiene facilidad de subir por Cundinamarca hacia Boyacá y Santander o a la capital de la República, Bogotá, o tiene la facilidad de unirse con el Caquetá por el occidente y el sur y salir al Perú, Ecuador y Brasil, o por el oriente salir a Brasil y Venezuela. Mejor dicho, lo único que le falta a ese departamento es cercanía con la costa atlántica. Entonces,
durante la época de la violencia tripartidista, las guerrillas comunistas fueron mirando que, así como en la guerra de la independencia y en otras guerras civiles, el apoyo logístico que se podía brindar y la retaguardia estratégica que se podía favorecer a las guerrillas estaba en esa región de los llanos orientales, o sea, el Casanare, el Meta, Vichada y Arauca fundamentalmente. Entonces se dedicaron a construir un proyecto revolucionario que inicialmente lo hicieron las guerrillas liberales, como lo cuenta Eduardo Franco, sus memorias de terror que hace, resaltando todas estas acciones criminales y se van ubicando estas guerrillas sobre los departamentos de Casanare, Vichada, Arauca y el Meta. El objetivo era frontal, era aislar el país. Y es cuando el Partido Comunista decide enviar sus cuadros allá y se integran. Eso lo han negado unos y otros, pero ellos mismos, como decimos en términos militares, se pasan parte, porque Jacobo Arenas en varios de sus escritos nos dejó constancia. Además, la redacción de la República Independiente que hizo el señor abogado que hoy en día es referente para un colectivo de abogados, Alvear Restrepo, es una república independiente de tipo marxista. Y las memorias de Eduardo Franco, que son interesantes de leer para entender el contexto, relatan cómo las guerrillas liberales fueron creciendo y se fueron uniendo a las comunistas y hubo mucho movimiento de armas y de contactos por medio de Venezuela y por el Caribe y todos trabajaron en sinergia para destruir la institucionalidad con la disculpa de la muerte de Gaitán. Pero eso es apenas como un florero de Llorente. La muerte de Gaitán es una disculpa que ellos tienen porque los comunistas ya tenían dentro de su plan avanzar a la toma del poder. Y los liberales en la pelea que tenían los dirigentes, los directorios por el gobierno conservador, estimularon a las guerrillas mucho tiempo sin darse cuenta que eran parte del problema y no de la solución. Solo hasta que los mismos guerrilleros rasos fueron los que se dieron cuenta en el Tolima y se formó la guerra entre limpios y comunes, porque guerrilleros tradicionales de visión liberal que no compartían el comunismo se enfrentaron con los comunistas y eso incidió en el resto del país. Entonces, esa sería la explicación muy breve, mi coronel. Mi coronel, ¿cuál es la radiografía de las guerrillas del liberalismo comunista responsable de la criminal emboscada efectuada por Guadalupe Salcedo contra el batallón Servies en el municipio de Puerto López en julio de 1952? Bueno, mi coronel, aquí viene un detalle interesante y es que acabamos de hacer la descripción de lo que pasaba en el Meta y los cuatro departamentos, Chada, Casanare, Arauca y Meta. El municipio de Puerto López, como lo vemos aquí, está ubicado en el centro norte del departamento y tiene salida hacia el Bajo Ariari, hacia el oriente ya para Venezuela y Vichada, y hacia el norte para Casanare. Ya tiene una ubicación geoestratégica especial dentro de un departamento especial. Además que está muy cerca de Cundinamarca y no es sino transmontar los farallones de Medina y llega a la capital de la República, o por la carretera normal de Villavicencio. Entonces, como es una zona llana, permitió que se construyeran unas carreteras no muy buenas, pero se hicieron carreteras y de cierta forma ha permitido la unión del llano con la capital. Y sobre el oriente de Puerto López está la famosa Hacienda de la Libertad de la familia López, Humarejo y López Miquelsen, que tiene muy malos antecedentes. Pero existía esa finca o existe esa finca y allí el ejército llegaba y ocupaba su campamento contra la lucha de los bandidos. Entonces, vamos a hacer un poco la descripción de quiénes eran esos bandidos. Como los vemos, campesinos natos, llaneros y por lo general las familias completas se metían a la guerrilla, como vemos aquí. Al jefe de la familia, vestido al estilo charro mexicano con sus cargaderas en cruz sobre el pecho y las dos señoras portando revólveres de la revolución. Algunos dirán que es para una foto, pero claro, la foto, pero es que en la psiquis de la gente estaba eso y
y estas mujeres jóvenes fueron, igual que en la época de la independencia, fundamentales para la existencia de esas guerrillas. Entonces se movían los 4 sitios y la violencia cada vez más se exacerbaba en respuesta de los conservadores que también tenían sus cuadrillas armadas y el ejército que quedaba en medio de dos fuegos tratando de evitar que se mataran o a veces enfrentándose con unos y otros. Y desafortunadamente algunos sectores del ejército en alianza con los conservadores, pero afortunadamente no eran todos. Entonces era muy difícil para un comandante tomar decisiones allá porque inclusive se decía que en ese momento estaba Colombia combatiendo la guerra de Corea y que intencionalmente se enviaba a los oficiales y suboficiales de origen liberal a que los mataran los comunistas en Corea o que los mataran los comunistas y los liberales en los llanos. En una época muy tensa, muy difícil. El señor Laureano Gómez no pudo completar su periodo gubernamental porque se enfermó. El encargado era Urdaneta Arbeláez. Y este hecho que vamos a analizar hoy, de Tupial, es como el paso anterior a que les quede ya definitivamente grande el manejo del Estado a los dirigentes políticos tradicionales y decidan de consenso entregar el gobierno al general Rojas para luego apuñalearlo y decir que ha sido una dictadura, cuando fueron ellos en medio de su ineptitud y de su responsabilidad en todo lo que estaba pasando, quienes dieron ese paso para que subiera Rojas al poder. Entonces, estas guerrillas marcan muchísimo en la historia de Colombia y tienen un peso específico que no se ha decantado en debida forma. ¿Por qué podríamos decir que la caricatura titulada Adiós, gracias, publicada por el diario El Tiempo el 1 de julio de 1952, resume los enormes grados de polarización civil que causaban los directores de los partidos liberal, conservador y comunista dentro de la población colombiana? Pues mire, esta caricatura, y ya lo hemos dicho que las caricaturas jugaron mucho en la formación ideológica y en la instigación a la polarización en esa época. Esta caricatura es un ejemplo de ello. En apariencia se ve un chiste, se ve un chascarrillo entre medios de comunicación, pero es que tiene mucho más de calado. Sabemos que el periódico El Siglo y el periódico La República de Orientación Conservadora eran muy fuertes críticos del señor Gaitán, y ya lo explicamos, la muerte de Gaitán no es el origen de la violencia tripartidista, sino es el florero de violencia que utilizan todos para seguirse matando y seguir instigando a los colombianos a que se maten, ya que eso venía desde antes. Pero esta caricatura, repito, que en apariencia es como muy jocosa, tiene una carga venenosa profunda. Se encuentran dos señoras en la plaza de mercado, una descalza, como se ve en la foto, la otra así con zapatos, pero ambas con el canasto, ¿no? Y le dice la una a la otra, qué vida tan cara, comadre. Y entonces la otra le pregunta, ¿cara? No exageres, no seas terrorista. Léete El Siglo y verás. Ahí ven ustedes 3, 4 palabras que utilizaban ellos, sobre todo la palabra terrorista para acusarse uno con otro, pero en el fondo le está diciendo que si quiere vivir una vida de mentiras, lee el periódico El Siglo, que es de los conservadores. Naturalmente la respuesta del diario El Siglo fue virulenta y entonces ¿qué pasaba? Que los liberales ni por imaginación miraban el periódico El Siglo, sino que miraban el periódico El Tiempo o El Espectador. Y los conservadores ni por imaginación miraban el Tiempo. Entonces, ¿qué pasaba? Que ellos mutuamente se publicaban comentarios de esto y se incendiaba todavía más esos odios. Entonces, por eso era que salían en las veredas, en los campos, a cortarse la cabeza y a descabezarse y a matarse a machete, a piedra. Es increíble que en una manifestación, un movimiento que hizo el señor Echandía, uno de sus escoltas fue matado a pedradas. Imagínense ustedes eso. Todo producto de este tipo de mensajes, que repito, en apariencia jocosos, pero que tienen una carga de odio y de
instigación muy fuerte. Mi coronel, qué bueno, perdón, ¿qué fue lo que dijo alias Mariachi en entrevista con periodistas bogotanos que exaltó tanto a los bandoleros comunistas y a los líderes políticos de las tres colectividades inmersas en la violencia tripartidista? Pero mi problema, Mariachi siempre fue un personaje, él era liberal, pero liberal de derecha. Él estaba en contra de que los liberales se unieran a los comunistas. Entonces, él fue uno de los que negoció rápido, cuando este proceso estaba avanzando, o mejor, combatió contra los guerrillas comunistas en el sur del Tolima y contra los liberales que se voltearon para el lado comunista, y él se quedó en el lado más de derecha de los liberales. Luego, cuando Rojas Pinilla, cuando pasó esto, entonces fue uno de los que dijo que tal vez la solución era un gobierno militar, y ustedes ya se imaginan la cantidad de aristas que levantó. O sea, Mariachi hasta el final de su vida fue controversial, era un campesino muy inteligente, y ya vimos en otro episodio cómo con sus declaraciones, cuando estaba Lleras Camargo de presidente, también levantó por Vareda, sobre todo porque Lleras Camargo le había dado una zona para que él la controlara. Adelante, mi coronel. Mi coronel, ¿cuál es, en términos generales, la situación del orden público en todo el país en el mes de julio de 1952? Pues mi coronel, muy compleja, muy difícil, muy enredada. Aquí vemos un comunicado que firmó el coronel Gracias Fonseca, que en ese momento era el comandante de la tercera brigada, y relata que en los municipios de Dagua, Restrepo y Darién y alrededores, el ejército hizo unas operaciones y que hubo 11 bandidos muertos, 100 capturados, que les decomisaron gran cantidad de armas, explosivos, y que la justicia penal militar estaba haciendo las averiguaciones correspondientes con los detenidos para definir la situación, que afortunadamente en la operación no perdió la vida ningún soldado, pero que la situación era muy enredada, y estamos hablando que es en la misma semana en que ocurre esta emboscada. Entonces, ¿qué ocurrió en el Valle del Cauca? Allá el gobernador era conservador y la dirigencia era conservadora. Y las guerrillas liberales de esa época estaban reclutando jóvenes para llevarlos para el Tolima a integrarlos a los comandos del Cambrín y de los demás que crearon allá en las diferentes, en el Davis y otras zonas, Cañón de las Hermosas. Otros se quedaban en el valle, y pero iban haciendo un viraje con una tendencia mucho más izquierdista, más tensionante para el país. Entonces, esa operación fue una de las tantas, de las muchas que hizo el ejército, y que desafortunadamente no están documentadas públicamente, sino que las hemos ido recuperando mostrando archivos periodísticos. Y también hubo unas interrupciones ferroviarias en varios departamentos ocasionadas por la misma situación social que se presentaba, pero al mismo tiempo el país vivía otra vida distinta. Recordemos que era cuando los equipos de fútbol trajeron a los mejores futbolistas del mundo aquí a Colombia, se llamó la época del Dorado, y esa era como la paliación para el pueblo, escuchar por la radio, o los que tenían la posibilidad en las capitales, de ir a ver jugar a los mejores futbolistas del mundo, y con eso como que el pueblo se anestesiaba un poco de esa violencia tan tenaz, ya que mucha gente era desplazada a las ciudades, y otra vivía de lo que escuchara por el radio. Entonces, además de las arengas de lado y lado que se escuchaban por la radio, pues aparecían los comentaristas de fútbol, carreras de ciclismo, y en algo les ayudaban a olvidar eso. Pero al mismo tiempo aquí las élites de Bogotá y Cali, Medellín, podían ir a los teatros, venían compañías de teatro de las mejores del mundo, venían cantantes, venían artistas, ballet o grupos de ballet, y los periódicos en una competencia promoviendo
la literatura, y todo el país se quedó en literatos y nada de ingenieros. Mucho literato y era, como los políticos, casi todos eran literatos o tenían afición o creían que eran literatos. Entonces también escribían en los periódicos y resaltaban eso. Y el concepto general era que quien quisiera ser dirigente político debía ser un orador que utilizara palabras entre más enredadas, mejor, como decía eh, en el siglo XV los escritores, que entre más enredado hablan, el orador mejor para manejar el público. Y entonces estos tipos se caracterizaban por eso y eran los productores de documentos grandes. Por ejemplo, el doctor Echandí escribió como 6 tomos de reflexiones sobre el liberalismo. Belisario Betancur no se quedó atrás, Álvaro Gómez escribía, Laureano también, Lleras Camargo escribía, y todos era como en la época de Marroquín, cuando Panamá se perdió, hablando de la última novela francesa y el país incendiado. Entonces es un cuadro muy complejo de lo que pasaba en Colombia. Coincidieron los cambios de mando de las tropas en varios lugares del país con la demoledora emboscada perpetrada por guerrillas liberales y comunistas dirigidas por el Guadalupe Salcedo contra el batallón Sur 10 en el municipio de Puerto López, Meta, en julio de 1952. Sí, consideraron muchas cosas, fue como un momento de que lo malo cuando va a pasar se junta. Resulta que el general Bejarano, que estaba de comandante el comando militar de Los Llanos, pidió el retiro aduciendo situación familiar. Otros decían que porque no estaba de acuerdo con la dirección política que le estaba dando el Estado a la situación en Los Llanos, que era muy enredada, de violencia permanente. Es que basta con echarle un vistazo al libro del señor Eduardo Franco para darse uno cuenta todo lo que estaba ocurriendo allá. Y nombraron al coronel Pedro Muñoz, que después fue comandante del ejército. Y este señor Muñoz no se ha posesionado porque lo enteraron el día 11 de que ha sido nombrado para allá. Estaba pues esperando el apoyo de los vuelos y lo que corresponde y hacer la ceremonia de transmisión del mando cuando ocurrió eso. Y de igual manera hubo unos nombramientos de comandantes de brigadas, de comandante del grupo de La Guajira, el Rondón, que fue encargado a un capitán. Las brigadas quedaron en manos de tenientes coroneles y de coroneles. Y se instituyó en la misma decisión que solamente el 7 de agosto se entregaría la Cruz de Boyacá, porque antes se entregaban en cualquier momento. Y resulta que esa disposición no la terminaron cumpliendo sino los militares, porque después esa medalla fue tan degradada que ya cada presidente de turno se la entrega a cualquier perico de los palotes que viene a Colombia, le entregan esa medalla, o a cualquier colombiano que hace alguna cosa importante le dan la Cruz de Boyacá, cuando el Libertador la creó única y exclusivamente para personas que hicieran algo muy grande en alguna guerra o en defensa de Colombia que fuera tan trascendental que no hubiera otra condecoración para reconocerlo, pero pues eso ya se degradó y cualquier joven que le pega patadas a un balón termina condecorado con la Cruz de Boyacá y un héroe de Colombia no le dan ni siquiera la medalla de servicios distintivos en orden público. Pero eso ocurre. Entonces hubo esos nombramientos y lo peor es que ocurrieron esos hechos y como no había buena comunicación y no se sabía qué pasaba y fue arrasada completamente la unidad, se demoró 2 o 3 días Bogotá para conocer lo que ha sucedido y los medios de comunicación, especialmente los liberales, calladitos porque sabían que Guadalupe Salcedo era de línea liberal y no publicaban nada. Y los medios conservadores sí lo publicaron, claro, y fueron los que armaron el escándalo, pero no hay archivo en Internet para poderlo colocar aquí. Entonces esa es la razón por la cual hay muy poca información en Internet, aunque ya historiadores han escrito algunos temas, inclusive validados por universidades,
en los que se rescata parte de esa información. Mi coronel, ¿cómo escribe el portal Wikipedia la información general de la demoledora emboscada perpetrada por guerrillas liberales y comunistas dirigidas por Guadalupe Salcedo contra el batallón Serviés en el municipio de Puerto López, Meta, en julio de 1952? Pues, mi coronel, ¿hay alguna verosimilitud en lo que cuenta este portal y lo que más o menos se ha podido esclarecer por algunos documentos que no son muchos? Resulta que en junio de 1952, Guadalupe Salcedo en persona dirigió el asalto con 150 bandidos contra el municipio de Orocue. Arrasó, quemó casas, asesinó gente, incendió viviendas de haciendas, soltó el ganado, un ganado al llano y otro le prendió candela. O sea, una crueldad increíble. Y desde luego esos bandidos entraban y asesinaban, violaban, robaban. Bueno, todo lo que ya hemos visto aquí. Y naturalmente cuando los conservadores actuaban no era que se quedaran atrás, ¿no? Era la misma retaliación. El tema era que Guadalupe ya venía en contacto con comunistas. Ahí estuvo Jacobo Arenas con él, enviado por el Partido Comunista, y otros, formándole toda la, tratando de cambiarle de mentalidad. Y esto en el año 52. Entonces, cuando vemos que en los años 60 volvieron a buscar a Chispas, es porque los comunistas estaban empeñados en hacer el trabajo. La siguiente semana quizás veamos la historia de Plinio Murillo, un liberal que se volvió comunista, que todos sus hijos son de las FARC, inclusive durante el pacto FARC-Santos terminaron haciéndole honores, porque es un gran líder agrario, un asesino que mató un poco de soldados en esta época y que hizo parte de esas cuadrillas y que probablemente estuvo en este ataque que vamos a analizar hoy, el tal Plinio Murillo. Murió en la Uribe de muerte natural en el 2011, cuando ya Santos estaba entregando el país a las FARC. Eh, pero ese bandido debería haber pasado los últimos años en una cárcel, y no como un representante campesino de los derechos de los agricultores en Colombia. Bueno, volvemos al tema. El 12 de julio al mediodía, un convoy del ejército que se desplazaba entre Puerto López o venía de regreso ya de uno de los corregimientos muy cerca de la finca del señor Alfonso López Pumarejo, pues fue emboscado en un sitio que llama el Alto de Menegua y otros lo llaman el Turpial. Y es una zona muy amplia de territorio donde hay mucha sabana, mucha parte plana, pero hay matas de monte. Entonces, los bandidos atravesaron unos troncos en la carretera, apenas detectaron que venía la tropa, porque ya veremos el testimonio del señor Franco, que cuenta más detallado. Y la emboscada fue prácticamente improvisada porque no tuvieron tiempo de organizarla. Lo cierto es que los dos camiones en que venían los soldados fueron completamente inutilizados. Si eran 100 personas, se imagina uno que venían erráticamente amontonados de soldados, 50 soldados por camión. Pues eso era un bocado de cardenal para los bandidos, pero fue un error que se cometió. Y luego venían otros 4 camiones en retaguardia, más que todo con elementos de, de lo que corresponde un vivac, corresponde todo un tráfico de fuerzas, de logística para unas fuerzas armadas en campaña. Pero eran camiones más pequeños, o sea, ahí venían también soldados de los 100 que murieron, de los 96 que murieron, pero menos que los que iban en los dos primeros camiones. Y aquí habla de lucha cuerpo a cuerpo. Ahí no hubo lucha cuerpo a cuerpo. Ahí lo que hubo fue una masacre aterradora, porque pues esos soldados cuando estallaron las cargas de dinamita y fueron sorprendidos por fuego de fusil y de ametralladora desde las matas de monte, quedaron completamente atónitos e inclusive con las mismas armas que tenían, pues porque los bandidos algunos tenían escopeta, les quitaban los fusiles y con eso los remataban. Entonces murieron 96, uno solo corrió, parece que era buen nadador y se tiró al río y se escapó,
y los demás fueron muertos 96 y 3 que quedaron vivos se pasaron para la chusma, terminaron de bandidos. Eh, Muchos fueron rematados con tiro de gracia, les robaron absolutamente todo, hasta los uniformes, los dejaron casi desnudos, las botas que eran muy apetecidas por los delincuentes, la munición, la comida que llevaban, y luego se fueron, hicieron una parranda como de 3 días, y en Bogotá nadie se había enterado, hasta que el Partido Conservador armó el escándalo, entonces ya publicaron, pero por ejemplo el Tiempo, si usted revisa el periódico o los ejemplares entre el día de esa emboscada y 6 meses adelante, no se mencionó sino una sola vez, y eso por una visita que hizo el ministro de Defensa y el presidente allá, porque no les convenía, simplemente eran bandidos liberales que han cometido semejante masacre y no les convenía. Eso es lo que dice, eso no lo dice Wikipedia, pero lo vamos atando con lo que dice Wikipedia. Mi coronel, ¿cómo describió el bandolero liberal Eduardo Franco en libro de su autoría titulado Las guerrillas del llano, los hechos relacionados con la demoledora emboscada perpetrada por guerrillas liberales y comunistas dirigidas por Guadalupe Salcedo contra el batallón Servies en el municipio de Puerto López en julio del 52? Pues comencemos porque este tipo era un ganadero boyacense, de eso famoso, liberal, y que su familia había sido cercana a las guerras civiles y había apoyado las diferentes etapas de la guerra. Entonces, cuando se inventan la disculpa de que con la muerte de Gaitán hay que armar nuevamente las guerrillas, pero eso son mentiras porque eso ya venían armadas, ya venían combatiendo, lo que hace es aligerar el problema. Este Franco Izaza, como es uno de los capataces de la región y los dueños de ganado y de caballos, se va para el monte. Y no es que él ande con los guerrilleros para arriba y para abajo, sino por ahí en las haciendas que se fueron creando o que las crearon los jesuitas en la época de la colonia, ellos se fueron apropiando de esas tierras y ahí tenían sus propios campamentos. Entonces, cuando llegaba el ejército allá, o era recibido a tiros, o estos mandamases, capataces, negaban cualquier relación y ponían el grito en el cielo de que eran perseguidos políticos, que ellos no estaban en la guerra y bla, bla, bla. Eso ya lo conocemos que es eterno. Eso para... Entonces este señor, este bandido Eduardo Franco, escribe un libro donde relata todas sus andanzas y lógico con lo que cuenta ahí, pues muy difícilmente le podría amnistiar porque son unos crímenes atroces en los que ha participado. Pero además, porque él dice que no cree en la paz de Rojas y se va para Venezuela y hace así, ahí dura un poco de tiempo siendo buscado por la justicia. Y luego cuando aparece el MOEC, él es uno de los cuadros formadores, ya no es liberal sino comunista, ya habla de la China y es uno de los financiadores de las guerrillas del MOEC. Y luego finalmente, como suele suceder en Colombia, terminó sin ningún cargo, entrevistado por los medios y murió de muerte natural aquí en Bogotá, después de haberle causado tanto daño al país. Entonces, en este libro, ese libro escribe, hace una descripción de cómo ocurrieron los hechos, que es más o menos el resumen que vemos ahí en Wikipedia, pero le agrega más. Él dice que después del asalto a Orocue hubo varios combates con la Chulavitada y mete por parejo al ejército y a las bandas conservadoras con quienes combatieron. Y describe unas cosas aterradoras de una emboscada también que le hicieron por allá cerquita a Orocue, a una patrulla del ejército, y le robaron 23 fusiles y municiones, y hubo unos soldados muertos. Y luego describe cómo la guerrilla liberal vino y asesinó eh, a más o menos 35 conservadores, entre ellos niños, ¿no? Pero era lo normal de esa época. Entonces, esa situación en Casanare hace que ocurra algo terrible después del asalto de Oropue, y es que en Puerto López se presentan varios incidentes. Resulta que un sargento del ejército que decía ser conservador se emborrachó, fue por allá
a un sitio de venta de licores y se puso a hablar ahí con unos tipos que eran liberales y él echándoles pestes, pero como estaba armado y uniformado, pues no han entrado todavía a las manos. Y en un momento que se presentó algo de incidente, el sargento asesinó a dos de los que estaban ahí y se voló. Y en ese momento dicen que corrió hacia la pista de Puerto López y había un avión militar que iba a partir para Bogotá y que lo sacó de ahí. Eso parece un poco de novela, pero pudo haber ocurrido. Lo cierto es que esta gente se rebotó en Puerto López y hubo incidentes y los conservadores que estaban allí en el pueblo mataron a otros liberales y ahí fue Troya. Entonces le dijeron esto cuenta Izaza, Eduardo Franco Izaza, le dijeron a este sujeto Guadalupe Salcedo que acaba de asaltar Orocue y dirigir los dos crímenes que hemos mencionado, le dijeron que había que ir a actuar a Puerto López y él dio el visto bueno, pero él estaba enfermo porque tenía viruela y entonces no podía venir, comisionó a dos de sus lugartenientes que eran bandidos sin escrúpulos y según Franco Izaza, después de que dio la orden de atacar, eh, hicieron un desplazamiento de tropas, como dice él, de bandidos, por la margen sur del río Meta, o sea, dentro del territorio del Meta. Pasaron el río y se desplazaron hacia Puerto López a marchas forzadas, más o menos calcula 100 kilómetros, utilizando las carreteables que había o las trochas que conocían muy bien, y llegaron hasta cerca de Puerto López eh, a preparar el asalto al poblado. Ellos iban a preparar el asalto al poblado. Pero resulta que el ejército había ido más hacia el oriente y había estado haciendo una operación. Recogían las tropas y venían en unos camiones, 6 en total. Entonces, cuando ellos oyeron el ruido, pensaron inicialmente que eran aviones. Esos vehículos tenían unos motores muy poderosos y no tenían mucha velocidad, además la carretera no lo permitía, pero el ruido que hacían sí se oía a kilómetros en el llano. Y como ya sabemos, los campesinos tienen su oído muy aguzado. Entonces, cuando oyeron el ruido, detectaron de qué lado venía. Fue sobre el tiempo prácticamente que ordenaron derribar unos árboles sobre la carretera y tomar posición, y le resultó efectiva la emboscada con la masacre que él la describe mucho más en detalle que Wikipedia. Cuenta cómo asesinaron soldados debajo de las llantas de los camiones donde se refugiaron, cómo los decapitaban, cómo los desnudaban para robarle las prendas y luego en la celebración que hicieron, no muy lejos de ahí, se fueron para una finca de esas, mataron corderos, cantaron, las mujeres bailaban, se emborracharon, todo lo que uno se imagina como si hubieran celebrado, pues estuvieran celebrando un triunfo de Ramón Hoyos o de Millonarios en el exterior, en esa época que era lo que estaba de moda. Los resultados fueron aterradores, 96 soldados asesinados, una cifra increíble, un soldado que resultó ileso y 3 soldados que se pasaron para la chusma, 100 fusiles perdidos, entre ellos unos fusiles FA que eran una especie de ametralladoras de ese momento, granadas de mano, explosivos, vituallas, uniformes, eh, equipos militares, carpas militares, todo eso se lo llevaron los bandidos. Y lo que no llevaron le prendieron candela. El tema es que, como eso ocurrió en la zona rural y estaba tan difícil la situación y acababan de nombrar nuevos mandos, entonces, y el general Bejarano había pedido el retiro, tanto del cargo como del ejército. Entonces estaba en una disyuntiva el país tenaz, como vimos en el Valle, otras azonadas, en Antioquia andaba igual, Santander, el Tolima, ni se diga. Entonces, el ejército estaba en dificultades. Y fuera de eso, con un batallón en el exterior en guerra en Corea, que también por esos días tuvo muchas bajas. Entonces, la situación fue muy compleja y lo que describe este bandido, Eduardo Franco, es interesante de rescatarlo aquí,
y mostrar cómo la dirigencia política ha llevado a tal degradación el país para que ocurran cosas como esta. ¿Por qué la visita del presidente de la República, Roberto Urdaneta Arbeláez, se demoró una semana e inclusive los medios de comunicación fueron tan parcos en las publicaciones de tan monstruoso suceso? Porque el Partido Conservador estaba en el poder. La prensa liberal, que era la que tenía más cobertura, en cierta forma estaba de acuerdo con que ocurriera eso, porque sus guerrillas de este señor Guadalupe eran las más fuertes. Las del Tolima eran muy violentas, pero es que las de los llanos les llevaban años luz de la cantidad de actividades que cometían, de actos criminales. Entonces, hasta que por medio de telegramas y que se fue allá y que los cadáveres en descomposición y toda la desinformación que había, y porque ese comando de a pie ahí todavía estaba muy incipiente. Ya estaba la base de la Fuerza Aérea ahí, pero no tenían mayor capacidad. Y desde ahí era que apoyaban las operaciones de los llanos. La comunicación era o por Telex, que los bandidos obviamente lo bloqueaban, telégrafo, o por eh, teléfono, que era peor todavía, o por unos radios viejos que tenía el ejército de la guerra del Perú, que eso tocaba darles manivela y no tenían una comunicación clara. Entonces, lo usual era hasta que personas que asistían a los hechos presencialmente, o los estafetas, o los informantes, traían una información más exacta. Y el gobierno también trató de que no se publicara eso tan abiertamente, porque era un golpe, o fue un golpe aterrador. Entonces, el presidente encargado, que era Roberto Urdaneta, viajó una semana después a Villavicencio, no fue a Puerto López, y estuvo en una aeronave de la Fuerza Aérea sobrevolando la zona y regresó a Bogotá a decir que, igual que los ministros de defensa de ahora, que había hecho un Consejo de Seguridad y que ahora sí se iban a tomar unas medidas extraordinarias y que los bandidos se tuvieran finito porque iba todo el poder a someterlos y bla, bla, bla. Entonces en eso terminó inicialmente la visita del señor eh, Urdaneta, y que curiosamente, si ustedes revisan el periódico El Tiempo, no se volvió a decir nunca más de eso. Esa emboscada no fue más mencionada por el periódico El Tiempo. Mi coronel, ¿cuál fue la declaración del presidente Urdaneta Arbeláez en Apiay el 18 de julio y en Bogotá el 19 de julio de 1952 respecto a la demoledora emboscada perpetrada por guerrillas liberales y comunistas dirigidas por Guadalupe Salcedo contra el batallón Serviés en el municipio de Puerto López Meta? Bueno, coronel, entonces eh, el coronel Sierra Ochoa estaba de comandante de uno de los destacamentos, pero él no tenía todo el poder para manejar todas las tropas. El presidente se reunió con los oficiales, altos oficiales que había allí, que no eran muchos, Fuerza Aérea, Ejército y la Policía, y dio algunas instrucciones, pero pues, sin medios eso no pasaba de ser como que aquí estuvo el presidente y motivó la tropa y les dijo que hay que combatir los delincuentes y que quedó la muerte de nuestros compañeros y que sancionaremos la muerte de nuestros compañeros, le dijo a los militares que estaban ahí. Y luego llegó a Bogotá dando otro tipo de, unas declaraciones complementarias. Como ya se acercaba el 20 de julio, entonces el día 19 de julio, antes de la ceremonia tradicional y del desfile, convocó una rueda de prensa en la cual dijo que la Constitución de Colombia, la Carta, como la llamó, le daba unas herramientas para combatir ese bandolerismo con todas las de la ley y que ya había tomado medidas. Pero parecía un sastre porque tomaba muchas medidas, pero no se veían los resultados de sus medidas. Y entre tanto, el ministro de Guerra, que era un civil, conservador naturalmente, hablador como todos los ministros de defensa que hay, se echó un discurso veintejuliero y dijo que ha sido un bandido criminal al autor de eso y que le ha dado muerte y alevosa a
96 soldados, y que el gobierno lamentaba eso, y que era algo grave que se venía presentando desde hace tiempo, que la campaña que él estaba dirigiendo, eso pasa con esos políticos siempre, ¿no? No saben ni siquiera que es un soldado y un general, no distinguen entre un cabo y un sargento, pero salen a hablar más de la cuenta y que los enemigos del orden y que bajo la dirección de él, bla, bla, bla. Entonces, como vemos, esto no se convirtió sino en un hecho triste, funesto, del cual los medios de comunicación ni siquiera publicaron los nombres de los 96 militares asesinados y el gobierno no pasó de dar declaraciones. Al fin y al cabo era gente que se podía reemplazar con otros y ellos tranquilamente. Y por ejemplo, el ministro de Guerra, en lugar de renunciar, salió a dar declaraciones. Un civil que no tiene la menor idea de cómo se manejan tropas. Claro que ahora es lo mismo. Adelante, mi coronel. Mi coronel, ¿cómo fue el crítico enfoque del editorial del diario El Tiempo sobre la doble moral de muchos dirigentes políticos acerca de la desaforada violencia tripartidista en ese momento? Pues el periódico El Tiempo, el 19 de julio, más o menos en respuesta o anticipándose a lo que iba a decir Urdaneta, porque uno entiende que ese era el juego de la política, escribió un artículo en el cual se fue lance en ristre contra el periódico El Siglo y contra la República. ¿En qué sentido? En que ellos venían diciendo que eso era culpa del Partido Liberal, esa emboscada. Es más, el presidente viajó allá prácticamente fue por los editoriales del Siglo, o si no, no hubiera ido por allá. ¿Qué le importaba que murieran 96 soldados? Además, él no era ni el presidente titular, era encargado. Entonces, los medios, no solamente el Siglo y la República, sino el País de Cali, el, la Patria de Manizales y el Colombiano de Medellín, fueron muy fuertes, muy críticos con esa situación y les ponían de por delante que el Partido Liberal tenía toda la responsabilidad. En todo el tiempo, muy hábilmente, se sale preguntándoles que si la circunstancia de la muerte de 96 soldados no les resta significación a esa polarización. Entonces, ¿qué estamos pensando? Y luego dice que el liberalismo sí entiende que son unas bandas criminales, o sea, deslinda el liberalismo de una realidad cuando pues todos saben que había sectores importantes del Partido Liberal que apoyaban esa violencia. Y luego, por último, dice que en oposición a quienes, ante un hecho de la desastrosa magnitud ocurrida en los llanos tocan a Somatén para la retaliación fratricida, nosotros queremos invocar el justamente acongojado sentimiento de las gentes colombianas para promover ante las tumbas abiertas por el odio y la torpeza, las de ayer y las de ahora, no cejar en la lucha de la concordia, no ceder en el empeño de trabajar, bla, bla, bla. Parece un discurso de Santos, de Belisario Betancur, de Gaviria, de Samper y de todos los que han desgobernado a Colombia cada vez que hay hechos de violencia. No dice nada distinto y los muertos, muertos se quedaron y los instigadores de lado y lado siguieron eh, disfrutando de los clubes, como lo llamó en algún momento un dirigente, corsarios de club, disfrutando de los viáticos, de los puestos y de los beneficios que les da tener tropas que hasta mueren cuidándolos a ellos. Esa es la triste realidad, mi coronel. ¿Cuál es la importancia táctica de la lucha contra la subversión tripartidista de la demoledora emboscada perpetrada por guerrilleros liberales y comunistas dirigidas por Guadalupe Salcedo contra el batallón Servies en el municipio de Puerto López Meta en julio de 1952? Pues comenzando porque las guerrillas de todo el país, tanto comunistas como liberales, se crecieron tanto en espíritu como en gente, ¿no? Mucha gente se sintió atraída para integrarse a estos grupos y para destruir la institucionalidad. Y los dirigentes, sobre todo los regionales que tenían contacto con los nacionales, porque los nacionales eran muy vivos, como todo bandido, ¿no? Bandido de cuello blanco. Ellos no es que iban a poner la cara allá ni a conocer directamente que había que participar en esa guerra, sino por medio de sus
contactos se reunían o aquí en Bogotá o en distintas partes del país de manera clandestina con esos contactos para promover esa violencia desaforada. Entonces, por un lado, ellos se sentían que mire que sus muchachos estaban triunfando y porque ya se pensaba en tumbar el poder, ¿no? Las otras guerras que ha habido en Colombia era para al final hacer un acuerdo de partes y repartirse el poder. Aquí ya era, sobre todo por la instigación comunista, para tomarse el poder y gobernar ellos con el apoyo de ejércitos populares. Ya es un concepto distinto. Fue una afectación muy fuerte para las tropas en todo el país porque pues, los soldados sentían que ya no tenían sino dos opciones, o morir en Corea o morir aquí, y en ambos lados contra los comunistas. Y en muchos casos familias, suele suceder, que eran menos en ese tiempo la gente, con un hermano en el ejército y dos hermanos en la chusma. Propaganda y agresiones tripartidistas mutuas. Pero desafortunadamente los medios de comunicación se han dedicado y la academia es a resaltar las agresiones entre liberales y conservadores. Sin embargo, uno que otro escritor ya y uno que otro estudio que hay en Internet ya muestran cómo el Partido Comunista aprovechaba todo eso y promovía más violencia, pero sin embargo falta, darle mucho énfasis para que en la academia se hable de la violencia tripartidista. Eso es algo que falta en la construcción de esa historia. Fue un revés muy fuerte para el gobierno nacional, que ya venía de capa caída. Recordemos que la muerte de Gaitán causó para el gobierno conservador del señor Ospina prácticamente su derrota, que en el año 50 subió Laureano Gómez, más por su lenguaje virulento que tenía que por la capacidad de gobernar, y muy aferrado a unos credos, tanto católicos radicales como de autoritarismo, que lo alejaban de la realidad del país, porque el país estaba incendiado, tocaba buscar otras fórmulas. Se necesitaba un Rafael Reyes en ese momento, un Laureano Gómez. Y de remate el señor se enfermó y le dio el gobierno a Urdaneta, que ni sumaba ni restaba, pero además todos los crímenes que cometían las bandas conservadoras se las endilgaron a Urdaneta Arbeláez. Entonces la retaliación liberal era muy fuerte y los comunistas instigando que lo que era que tumbar al gobierno de turno y colocar un gobierno proletario. Y las Fuerzas Armadas maniatadas con un gobierno laxo y dividido, ya que los conservadores se han dividido en tres: los laureanistas, los ospinistas y los alzatistas, con otro politiquero que era de por allá de Caldas, que se encargaba de instigar toda esa situación tan compleja. Y entonces finalmente pues le entregan el gobierno a Rojas Pinilla. Esa es la realidad. Eh, Fue una fijación para el ejército el objetivo de Guadalupe Salcedo, pero cuando Rojas Pinilla sube, la primera acción que tiene es pensar en desarmar toda esa gente y da su famoso discurso de no más sangre, no más depredaciones entre los hijos de una Colombia inmortal. Y entonces Guadalupe Salcedo entra en conversaciones con el gobierno y en septiembre del 53, es decir, unos pocos meses después del que Rojas Pinilla subiera al poder, se desmovilizó en los Llanos Orientales, en septiembre de 1953, al mismo tiempo que el Batallón Colombia se llenaba de gloria en Corea. Entonces el país recibía noticias de sangre por todos lados. Eso lo veremos en unos días. Fue una experiencia acumulada para todos los bandoleros que sí podían atacar en masa, y años más tarde las FARC reeditaron eso, lo analizaron mucho, lo estudiaron y aparecieron unos habladores, como un señor Rangel, que fue hasta senador, hablando de guerra de movimientos y un poco de cosas que leyó por ahí en algún manual, o alguien le contó que existía un manual de guerra de guerrillas, pero ni las guerrillas liberales de esa época lograron la guerra de movimientos con todo lo que hemos descrito, ni mucho menos las FARC. Lo que hicieron fue tener unas unidades tipo infantería ligera para causar golpes demoledores.
pero jamás controlaron territorios que ya no pudiera entrar la fuerza pública ni que ellos estuvieran gobernando. Los gobernaban de facto por presión, por terrorismo, más no un control ya que estuvieran manejando la hacienda pública y la administración pública. Eso no ha llegado a ocurrir nunca. Entonces, guerra de movimientos no ha habido en Colombia. Hubo una atracción para los pobladores civiles que veían, como lo hemos analizado en varios episodios, que los bandidos de uno u otro lado los representaban y entonces les prestaban ayuda. En el Quindío, en el Tolima, en Antioquia, de acuerdo a la afiliación que tuviera, ni siquiera la afiliación, porque en Colombia no ha habido afiliaciones, la pasión que tuviera, más bien el fanatismo que tuviera X o Y persona o su familia, terminaba apoyando a liberales o conservadores. Y esos ignorantes que se armaban todavía eran más ignorantes, porque iban y se mataban o mataban gente en nombre de unos directorios de gente que vivía en las ciudades y que eran los duros, igual que los capos del narcotráfico. Viven sabrosos ordenando matar y los demás matándose por ellos. Fue una carga política negativa para la imagen internacional de Colombia, que solamente la ocultaba el equipo Millonarios que iba y le ganaba al Real Madrid en España, o que lo traían aquí a hacer cuadrangulares en Colombia o en Venezuela, y le ganaba o le empataba, y entonces como el Real Madrid era el cuadro más poderoso de Europa, apareció un equipo chipcha de por aquí que le jugaba igual igual, y se volvió muy famoso eso, y esa es la forma de disimularle al país. Y las carreteras, vueltas nada, pero por ahí pasaba la Vuelta a Colombia y las fotos de Ramón Hoyos Vallejo cargando la bicicleta al hombro, cruzando quebradas o cuando se pinchaba, y la parabólica sonar de su caracol dorado, etcétera. Y con eso el pueblo vivía engañado, o los chaparrines haciendo humor por televisión. Adelante, mi coronel. Mi coronel, podríamos escuchar con reverencia y respeto un minuto de silencio de memoria de los 96 víctimas de la demoledora emboscada perpetrada por guerrillas liberales comunistas y comunistas dirigidas por el Guadalupe Salcedo contra el batallón Serviés en el municipio de Puerto López, Meta, en julio de 1952. Y coronel, habida cuenta que después de este combate el Partido Comunista materializó el inicio de las FARC y de que allí se asentaron por décadas algunas de sus cabecillas, ¿hay algunas formas de demostrar que el pacto FARC-Santos trajo paz a los llanos orientales? No, mi coronel no trajo ninguna paz, y la prueba es que hoy en los llanos orientales sigue grupos de todo pelambre delinquiendo, el narcotráfico está disparado y la violencia, eh, guardando las proporciones, es la misma.
igual, si la fuerza pública se descuida, la asesinan, los bandidos le roban las fincas, las tierras a los campesinos, los matan, los desaparecen, los tiran a los ríos. Y una zona tan rica es asediada por grupos armados. Fuera de eso, con la complicidad de Venezuela que les permite entrar y salir, y además con amplias zonas cultivadas con narcotráfico. Adelante, mi coronel. ¿Podríamos tener algunas reflexiones para nuestra audiencia acerca de la demoledora emboscada perpetrada por guerrillas liberales y comunistas dirigidas por Guadalupe Salcedo contra el batallón Serviéis en el municipio de Puerto López Meta en julio de 1952? Sí, claro, porque después de eso, pues se produce la paz de Rojas Pinilla, pero es insuficiente por varias razones, porque los comunistas no se entregan. Antes, al contrario, sacan a relucir todo el potencial que tenían en el oriente del Tolima y en el sur de Cundinamarca hacia el páramo de Sumapaz y el sur de Bogotá, que también queda ahí, o el norte del Huila, o el oriente del Tolima, nororiente. Y se forman las guerrillas comunistas fuertes. Entonces, el presidente Rojas no le queda otra opción que ilegalizar el Partido Comunista y ordenar una operación militar en Villarrica y La Colonia, que fue muy famosa, y luego sobre el páramo de Sumapaz, arriba, en el sector de las Águilas, eh, donde estuvo el general Hurtado Vallejo cuando era teniente, inclusive lo hicieron ahí en combate, y lo mismo el general Hernández López. Ellos estuvieron allá, pero muchos más, ¿no? Muchos más oficiales que conocimos estuvieron en esas operaciones ahí, en esa zona. Y de ahí, pues las FARC, ya el Partido Comunista, movió la gente que había preparado durante unos años hacia Uribe Meta, hacia Ariari, y ahí es cuando veremos la historia del famoso bandido Plinio Murillo la próxima semana. Lo cierto es que el Partido Comunista, con largas y con cortas, con artilugios y con tramoyas, le ganó la guerra política al Estado en la región, y ahí los tenemos, hoy en día armados con sus cuadrillas y manejando el narcotráfico, y diciendo que esta acción no es mía, pero son ellos, con sus brazos armados. Un crecimiento cualitativo y cuantitativo de todo tipo de guerras del Estado colombiano, a pesar de la pacificación que trajo Rojas, no fue suficiente. Y de remate llegó el señor Lleras Camargo cuando estaba resucitando ese tipo de guerras, instigada por los mismos dos partidos, o por los mismos tres partidos, que de una u otra manera querían tumbar a Rojas Pinilla. Entonces, aquí nos queda un punto de engarce lógico y que nos explica que la responsabilidad de todo lo que nos pasa es de los partidos tradicionales que han desgobernado a Colombia o que han hecho oposición, incluidos los comunistas. ¿Por qué? Porque una vez que Rojas Pinilla fue tomando fuerza y fue demostrándole al país que sus obras y su visión de desarrollo era grande, entonces comenzaron a desprestigiarlo y todavía hay gente retrógrada de esa que escribe en blogs y documentos que uno encuentra en internet que Rojas Pinilla no tenía ningún plan. Si no tenía ningún plan fueron los politiqueros corruptos que acabaron con el país. Rojas, que era ingeniero civil, graduado en Estados Unidos, comenzó por ponerle orden al manejo del Estado que no lo tenía. Pero pues en 4 años era imposible cambiar todo lo que traía 150 años de desorden. Eh, en segunda medida, se dedicaron a promover las guerrillas, los tres, por parejo, comunistas, liberales y conservadores. No se salva ninguno. Entonces hablaban de que la repartición del poder a partir del 58 y dejaron por fuera a los comunistas para que entre liberales y conservadores hicieran la paz, pero al mismo tiempo que estaban promoviendo las 1000 formas para tumbar a Rojas, estaban promoviendo sus bandas armadas. Entonces cuando subieron los liberales con el señor Lleras al poder, pues tenía ese problema latente ahí, que es una nueva etapa, que hemos hablado algunas cosas de ellas, pero que nos deja claro que los políticos son los responsables de todo eso. Entonces, de ahí de todas esas repúblicas independientes, liberales y comunistas que se formaron, y de esos feudos conservadores donde salían grupos también a cometer delitos o a defenderse, porque los venían a atacar,
pasamos al movimiento nacional bolivariano de una nueva Colombia o pasamos al plan estratégico de las FARC que al día de hoy no ha cambiado. La miopía de la dirigencia política se grafica, se resume, se extrae de todo ese enredo y ahí la tenemos sin cambios. Y así como fueron miopes los de ese momento y oportunistas como el ministro Bernal que fue a echarse su discurso 20 juliero o del señor Urdaneta Arbeláez que salió a hablar más de la cuenta, los de hoy son lo mismo, lo mismo. Y ahora tenemos a Petro que además es de los mismos, entonces peor todavía. Un abandono total del desarrollo de zonas ricas. Quien haya estado en los llanos orientales, que haya visto tanta potencialidad agropecuaria que tiene esa zona agroindustrial, turística, de investigación científica, de creación de centros de acopio de la producción agropecuaria, de la creación de centros de investigación sobre la potencialidad de los ríos, sobre las especies que hay allá, e inclusive, como alguna vez soñó Belisario Betancourt, de construir la ciudad del futuro sobre Marandúa, pues no hemos podido y seguimos en la misma y la riqueza petrolera de Arauca, solo violencia, la riqueza petrolera del Casanare, violencia y narcotráfico, y los llanos orientales con toda su riqueza y despensa que es controlada por las FARC, con unas ideas por ahí arcaicas de volver a la propiedad colectiva y a la estatización, y los politiqueros jugando a eso, y de remate hasta comunidades extranjeras que se han venido apropiando de tierras y con su cuento de que son religiosos que creen en la naturaleza y se están adueñando de zonas importantísimas, y el país mal y la dirigencia desubicada y los campesinos, como siempre, sufriendo los rigores de ese olvido. Se incrementó la conflictividad regional en Colombia desde esa época y notemos que las FARC, toda su zona de retaguardia estratégica, fue y sigue siendo los llanos orientales. Entonces, nada ha cambiado, tal vez de métodos, tal vez de formas de información, pero el problema está ahí. Y esa carga negativa contra toda la institucionalidad del Estado es absolutamente ignorada por los gobernantes de esa época, los que le siguieron y los que están ahora. No le han puesto cuidado, no entienden que el país debe tener un enfoque distinto, si no es más fácil promover la polarización. Y ahí tenemos actualmente a uno que es especialista. Le destituyen al canciller por unos manejos poco claros de un contrato de pasaportes. Entonces, la respuesta es que toca sacar el pueblo a la calle a que destruya las ciudades en lugar de decir, saquemos, mandemos el pueblo a trabajar para que haya más producción económica y más desarrollo. Y si el señor Leiva cometió sus delitos, pues que responda. No, no, porque es que lo están atacando es a él y a su gobierno. Y uno dice, sí, este tipo es cerrado a la banda, es radical, es estúpido en lo que hace. Y los que estaban en esa época no eran iguales. Entonces el problema es del gen, es de la visión del país, porque unos y otros en cada época le han hecho daño y siempre buscando en la destrucción de la conflictividad. Y esa región oriental del país, no solo los llanos orientales, sino todo lo que está desde que comienza a descender la cordillera, se ha mantenido igual hoy y siempre, y parece que en el futuro también, porque la Amazonía todos los días le destruyen su ecosistema, y ahora tenemos a un presidente que buscando un premio Nobel de Paz con comunistas y cómplices en el exterior, está diciendo que la defiende sin tener ninguna defensa real. Pero le dieron la posibilidad y él está haciendo lo que hubieran hecho otros que han desgobernado y destruido a Colombia. Síntesis, el cambio tiene que tener una profundidad estructural diferente. Adelante, mi coronel, con sus comentarios de hoy. Bueno, mi coronel, muchas gracias. En reflexión 481 episodio de la memoria histórica de Fundel. Lunes 05 de febrero de 2024. Objetivo Colombia. Se ha hablado en este episodio, mi coronel, que el comunismo ha hecho presencia en Colombia desde antes de 1952
y ha participado en la violencia de Colombia, incluyendo, como quedó demostrado en este episodio, en la emboscada que acabamos de escuchar, y que al gobierno le ha quedado grande el orden público. Usted demostró que los procesos de paz en su reflexión han sido insuficientes y en especial uno de los mejores procesos que fue el de la paz de Rojas Pinilla fue insuficiente porque el Partido Comunista Colombiano ha venido ganando la guerra política al Estado y vemos que los resultados han sido las republiquetas independientes debido a la miopía de la dirigencia política. Hay quienes dicen que las guerras todas terminan en una mesa de diálogos, pero es que se ha confundido la mesa de diálogos y los pactos entre estados con las mesas de diálogos de aquí en Colombia, de los grupos terroristas con el Estado, como si los grupos terroristas tuvieran beligerancia política, y eso no es así. Entonces no hay que confundir, como se ha confundido aquí en Colombia, que porque los procesos de paz en el mundo y en las guerras terminan con diálogos, que aquí también se puede hacer lo mismo. Y nos hemos dado cuenta que eso no es así. La realidad la muestran los hechos y los hechos son la realidad. Miremos ahora que, conocida la ideología del comunismo, se ve la diferencia de combatir los fenómenos que desencadena como la violencia, el terrorismo, la subversión a través de amnistías políticas, que será solo una tregua para la mejor organización de los cuadros que deben continuar la lucha por el poder por todos los medios hasta la transformación del sistema capitalista en la formación social comunista, de donde no han salido de ese esquema y de esa ruta el Partido Comunista, y no saldrán hasta no llegar a la toma del poder violento, por la violencia. Los movimientos de mano tendida y diálogo entre comunistas y cristianos vemos que estaba de moda en Francia en el decenio pasado o en 5 decenios pasados y ha repercutido en Latinoamérica con una teología de la liberación movida desde Europa para convertirse en compañeros de camino o tontos útiles. El verdadero cristianismo y el comunismo son dos totales y dogmáticos de la realidad sin posibles complacencias mutuas, a no ser que se renuncie a la propia identidad de cada uno de estos movimientos, cristianos y comunistas. Se ha calificado atinadamente a estos movimientos cristianos marxistas de caballos de Troya en Latinoamérica. El experimento cubano, a pesar de la aparente independencia de Castro y ahora de Raúl Castro y de todos los gobiernos, se ha convertido en subordinado de la política soviética. Ejemplo, lo que pasó con los soldados cubanos en África y lo que se ha extendido aquí en Latinoamérica y en Colombia, que son subordinados de la política soviética y siguen causándonos daños en busca de la toma del poder. Mi reflexión, feliz día y muchas gracias. Bueno, muchas gracias, muy amable, muy
claro su concepto y es una realidad lo que usted dice. La dirigencia política ha sido inferior al reto o porque no ha querido o porque no ha entendido la estrategia del Partido Comunista. Entonces, esta noche continuaremos con el análisis de lo que está sucediendo en El Salvador y mañana regresaremos con la memoria histórica aún no